examples and case studies. Y lo otro que deben tener abierto también a la par es el R, ¿no? Entonces acá tienen el R también abierto. Entonces, vamos a empezar con lo que les mencioné que era el R Commander para ver, antes de ver ya la aplicación en particular de los paquetes que corresponden a la parte de árbol, cómo poder hacer la carga de datos externa. Para eso van a abrir un nuevo script, archivo nuevo script, ¿no? Y si ya lo han descargado antes, lo único que deben hacer es escribir library y entre paréntesis rcmdr y cierran paréntesis, ¿no? Que esas son las iniciales del R Commander, ¿no? rcmdr. La primera R tiene que ser en mayúscula, lo demás en minúscula. Si lo escriben distinto no va a funcionar. Tiene que ser tal cual es el nombre del paquete, respetando la primera R como minúscula y lo demás en mayúscula, ¿no? Entonces, si lo descargaron de forma correcta, lo que va a ocurrir cuando ustedes lo corran es que va a aparecer la línea del programa correcto de corrida en la consola en rojo. Se va a demorar en cargar unos segundos y debería levantar una ventana encima del R, ¿correcto? Aquí está, me refiero a esta ventana de acá. Esta ventana debería salirles, ¿correcto? Es una ventana flotante que sale encima del R, que se llama justamente R Commander, ¿no? Entonces, esto es el R Commander. Sí, Cintia. Sí, profesor, una consulta. A mí me ha salido una notificación diciéndome que me faltan instalar algunos paquetes. ¿Le doy en sí? Sí, tienes que darle sí para que descargue los paquetes que faltan. Ya, ok. Ya. Entonces, lo que debería colocar básicamente es el documento que están viendo ahí, ¿no? Es la ventana que están viendo ahí. Si no les ha salido, es que no han instalado todos los componentes que necesitan para el R Commander. Cuando ustedes lo corren correctamente, lo que debería ocurrir en la consola es esto. Sale la línea de library R Commander en rojo y a continuación les indica todos los paquetes que está cargando para poder mostrarles el R Commander. Y luego directamente sale attaching package rcmdr y debería salir la ventana, ¿no? Que es esta de acá. Sale el warning. Este warning no es ningún inconveniente, solamente indica de que el R Commander está construido o fue construido antes de la versión vigente del R, pero como warning es una advertencia, simplemente es una advertencia de versión, no es que no vaya a correr, porque como están viendo funciona, ¿no? La única razón nuevamente por la cual no funcione, bueno, en verdad hay dos razones. La primera es que no hayan descargado todo lo necesario, y el tema con el R Commander es que el R Commander tiene muchas dependencias. O sea, requiere muchos paquetes instalados. Cuando ustedes lo instalan por primera vez, descarga algunos paquetes básicos, y cuando lo corren por primera vez, a veces les pide descargar más paquetes. Tienen que darle así para que termine de descargar todo lo que necesite. Y luego volver a correr en caso que no levante automáticamente. ¿Correcto? Si le falta algún paquete, en la consola debería decirles cuáles son los paquetes que faltan. Y en caso de que no puedan contactarse en ese momento con el repositorio, la otra opción básicamente es que tengan que hacer la descarga uno a uno de los paquetes que puedan estar faltando, pero sí debería indicárselos, ¿no? A ver, voy a leer algunos de los comentarios. Profesor, me sale error in library rcmdr. Jesús, deben haberlo descargado la clase pasada que lo mencioné. Si no lo han descargado, no va a salir. O sea, esto supone que ustedes previamente este paquete ya lo han descargado, como les dije en las clases anteriores. Porque la clase anterior les indiqué que lo descarguen, ¿correcto? Tienen que descargarlo, si no, no va a salir. Tienen que ir a paquete, instalar paquete, buscarlo ahí y descargarlo. Yo estoy omitiendo ese paso porque se supone que ya les dije que lo descarguen en la sesión anterior. Voy a leer los comentarios también ya. A los que no les sale es porque no lo tienen instalado. Ya, cuando pasas el cursor por la consola aparece el cursor cargando. Puede ser que esté levantando, puede ser que se haya quedado colgado, una de las dos. Si se ha quedado colgado, reinícialo. Luego, el Excel del árbol.
Afortunadamente todavía lo tengo abierto acá, al final de la clase lo guardo y lo voy a subir al intranet para que lo tengan, ¿ok? Ya, luego los que han levantado la mano, primero fue Karina. Sí, ¿Mucho? sí, me salió, primero me pidió que cargue otros paquetes, así como le pasó a una compañera igual, le puse sí, volví a cargar y solamente sale la partita, no, ya la encontré, perdón, me abrió la ventana en otro lado, hice tap, tap, tap y ya la encontré, ya, no dije nada, ya veo la pantallita, gracias. Ok, ya. ¿Quién más levantó la mano? Tengo otra mano levantada. Sí, profesor, ya corrí, bueno, instalé los paquetes que faltaban, pero me ha salido una ventana que dice Recommander. ¿Te ha salido esto? Sí, Ya, ese es, está bien. ese está bien. Ah, ya, ok, gracias. Sí, ajá. Sí, lo que debe salirles es esto, ¿correcto? O sea, la instalación del R-Commander es para poder tener esta ventana que ven acá, ¿correcto? Ok, ¿qué cosa es esto? Esto es una máscara, ¿correcto? Es una interfase gráfica que resume los principales procedimientos que el R puede hacer. Pero ya no tienen que hacerlo todo con código, sino que tienen los botones para hacerlo, ¿correcto? Los paquetes que les mencioné instalar todavía son para un poco más adelante. El Party y el RPart son todavía un poco para más adelante, ¿correcto? Sí, con cualquiera de los dos, con el install package y eso, sino con la instalación manual. Ya, les decía que el R-Commander lo que hace es convertir el R, que es un programa de consola y de script de comando, en un programa un poco más usuario amigable, ¿no? Pues digamos que resume los principales procedimientos. Acá tienen opciones para hacer procedimientos estadísticos, para hacer gráficos, para construir o ajustar modelos, ajustar distribuciones, entre otras cosas más. ¿Bien? Nosotros no vamos a entrar solamente en la carga de datos porque, aparte de darnos todas las opciones mediante botones, lo otro que el R-Commander nos permite es poder cargar datos externos. Y es relativamente sencillo. Si ustedes necesitan cargar una base de datos externa o importar datos al R, lo pueden hacer desde el R-Commander. Lo que tienen que hacer es ir a la opción que dice datos. En la opción que dice datos tienen que ir a la opción que dice importar datos. Y en la opción que dice importar datos, ahí están todas las opciones de tipos de archivo que puede importar, ¿no? Obviamente para este punto previamente tienen que tener un archivo en algún otro formato. Y por ejemplo, ¿qué podrían importar? Podrían importar un archivo que esté en un bloc de notas, en un archivo de texto o incluso en una dirección web, ¿correcto? Archivos importados desde formato de texto, data no estructurada o URL. También pueden cargar un archivo de SPSS. Pueden cargar un archivo de SAS en sus dos formatos más comunes. Pueden cargar archivos de Minitab, también de Stata, o finalmente Excel, que es la última opción, que es lo más común, ¿correcto? Eso es todo lo que necesitan. Ustedes cuando seleccionen la opción que corresponda con el tipo de archivo que tienen, lo que ocurrirá después es que va a abrir un explorador y les va a permitir seleccionar el archivo y automáticamente lo va a cargar, ¿correcto? Y a partir de ese momento, cuando ustedes lo carguen, ya van a poder utilizar todos los procedimientos que hemos visto que están en el R, en el script, sobre el nombre que declaren ustedes en el archivo que están cargando, ¿no? Además, cuando hagan algún procedimiento con el R-Commander, para que no dependan siempre de él, cuando ustedes hagan algún procedimiento con el R-Commander, voy a hacer otro procedimiento, solamente para que lo vean ya. Eso es solamente un ejemplo, ya no tienen que hacerlo, solamente quiero que vean que cuando hace algo, voy a cargar datos, por ejemplo, de un paquete, ¿ya? Voy a cargar datos de un paquete, no de una base de datos externa, sino de un paquete, porque ahorita no tengo ninguna base de datos externa. Voy a cargar datos desde un paquete que ahorita está instalado, ¿ya? Por ejemplo, datasets, y selecciono un paquete, una base de datos cualquiera, ¿no? Ya. Cada vez que ustedes hacen un procedimiento en el R-Commander, lo otro que va a ocurrir es que va a escribirles en esta sección que se llama R-Script el código que hubiesen necesitado para hacer eso mismo, pero desde el script de R.
¿correcto? Entonces, el R-Commander tiene una doble función. Se utiliza para que ustedes puedan hacer procedimientos de forma más simplificada, pero cuando los hace, les reporta el código que hubiese sido necesario para hacer el procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de ir enseñándoles los códigos poco a poco con los procedimientos que más comúnmente hacen. Entonces, cuando ustedes tienen el código y ya no quieren hacer todo en el R-Commander, lo que pueden hacer con el código es copiarlo y pegarlo en el script para reproducir algún procedimiento ya sin necesidad del R-Commander, ¿no? Entonces, se entiende como un programa de apoyo y de aprendizaje en el uso del programa R también, ¿no? Ahora, si no tuvieran el R-Commander para hacer la carga de datos siguiendo esta lista de opciones, dependiendo del formato de archivo, la otra opción es que lean el documento que está en la sección de documentación de la página del R, porque hay una guía específica que se llama R-Data Import y Export, que tiene los comandos para cargar datos. Pero en ese caso sí tendrían que hacerlo digitando, ¿no? El comando para cargar datos se llama load, pero el problema es que hay que ser muy detallado. Hay que colocar la ubicación del archivo, rutearlo, colocarle el formato. En caso tuviera separador de comas o tabulaciones, hay que incluirlo en el comando. Entonces, no es algo tan amigable. Por eso es que yo, hasta ahora, siempre que prefiero cargar datos de formatos en específico, yo prefiero tener instalado el R-Commander para levantarlo. Me parece más rápido. Entonces, esta opción es cuando ustedes quieren trabajar con data externa al programa, ¿correcto? No hay más porque, en verdad, una vez que entran en esa opción es como en cualquier programa. Van al explorador, encuentran su archivo, le dan doble clic, lo levantaron y se acabó, no hay más. ¿Correcto? Entonces, esto es sobre todo para las aplicaciones que ustedes quieran hacer, ya obviamente con posterioridad al curso, si algún momento quieren aplicar esto en una base de datos que ustedes tengan, ese es el camino a seguir. ¿Correcto? Ahora, una sola observación más con respecto al R-Commander. Ustedes deben cerrar el R-Commander cuando están seguros que ya no lo van a usar más en la misma sesión. ¿Por qué? Vean, lo voy a hacer ya. Ya no voy a usar más el R-Commander, lo voy a cerrar. Si yo lo cierro, le doy clic a la X, me dice salir, aceptar o no, acepto. Guardar el archivo de instrucciones, no lo quiero, no lo guardo. Guardar el fichero, tampoco. Tampoco quiero el archivo de salida. Lo cerró. Entonces, digamos que luego, más adelante en la misma sesión, vuelven a necesitar el R-Commander. Ya, vean, voy a tratar de correrlo de nuevo. Sale la línea en rojo, como si se hubiera ejecutado, pero no pasa nada más. Ese es un tema ya de cómo está configurado. El R-Commander se puede llamar una sola vez por sesión de R. Entonces, si ustedes lo cerraron por algo de razones, si quieren volver a abrirlo, tienen que cerrar y abrir el R de nuevo. ¿Correcto? Entonces, no es que tenga un error, no es que esté mal, así es. Si ustedes quieren volver a levantar el R-Commander después de haberlo cerrado con la X y haber salido del R-Commander, la única opción que tienen es cerrar todo el programa y volver a abrirlo para volver a cargarlo. Si no, va a salir el comando en rojo como si funcionara, pero en verdad no va a ocurrir nada. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Bien, habiendo visto este punto, ahora sí vamos puntualmente a lo que nos toca ver en código para la aplicación de árboles. En el capítulo de árboles hay 3 puntos en el manual. Vamos al índice del manual, a los contenidos. Ya, en la parte del capítulo 4, que es el que les había mencionado, tienen ustedes árboles de decisión y bosque aleatorio, ¿no? Vamos a ver solamente los 2 primeros, que son árboles de decisión. Árbol de decisión con el paquete party, árbol de decisión con el paquete repart. Ahora, se preguntarán por qué hay 2 paquetes, ¿no? En verdad es porque los paquetes se orientan a los 2 tipos principales de target. Hay un paquete que es el primero, que es el party, que trabaja para una target categórica. Cuando quieren ustedes una target categórica, es decir, un modelo de segmentación sobre la base del árbol, van a trabajar con el primer paquete, que es party. Cuando ustedes quieren un árbol de estimación, de predicción, o dicho como lo hemos visto hoy día, de scoring, tienen que trabajar ustedes básicamente con el segundo paquete, que se reparte. Por eso es que hay 2. ¿Ya? Entonces, party es para segmentación o target categórica. Repart es para predicción o target numérica. ¿Bien? Bosque aleatorio es otro tema que no vamos a ver, así que solamente vamos a revisar 4.1 y 4.2.
Empezamos con 4.1. Vamos colocando la instalación de los paquetes, ¿ya? En el código ya saben qué colocar, ¿no? Lo que deben haber hecho. Install.packages y entre paréntesis y comillas, party, que deberían haberlo colocado, y lo otro es install.packages y dentro de comillas rpart, ¿no? Eso, o la otra opción es haber ido a las opciones manuales de paquete, instalar paquetes, y lo hacían desde ahí, ¿no? Ahora vamos a probar con el primero. Estos no deberían tomar mucho tiempo porque son paquetes bien pequeños, ¿ya? Jalamos primero al party. Vean, como es la primera vez que estoy corriendo un comando de instalación en la sesión, primero me hable al repositorio, ¿bien? Entonces seleccionen algún país del repositorio. Una vez que mandan al país del repositorio, ya el resto debería descargarlo solo. Mi barra de descarga salió al otro lado, la estoy moviendo para acá. Aquí está, ¿no? Está descargando todo lo que necesita para la instalación del party, ¿no? Entonces vean, descargó como que 5 paquetes que son necesarios. libcoin, model tools, struct change, coin y luego party, ¿no? Luego de esto podemos correr también el library party para habilitarlo. Con esto ya saben ustedes que no solamente basta con descargar, sino que también hay que habilitar el paquete, ¿no? Con esto corremos. Solamente va a pasar de que va a salir el comando que hemos corrido en la consola en rojo y luego nos va a decir el procedimiento de activación, ¿correcto? Nos salen warning, no hay problema, son advertencias, no son errores, así que el paquete funciona. Hacemos lo mismo con el otro, o deben haber hecho ustedes lo mismo con el otro. Install.packages rpart, lo corren. Como ya había instalado previamente el otro, ya no tengo que coger el espejo Serran, automáticamente descarga el paquete, ¿correcto? Entonces, descargó el paquete, ¿correcto? Acá me sale un warning. Me sale un warning con permiso restringido. Claro, porque no tengo permisos particulares sobre esa ubicación. A ver, vamos a probar el library. Me parece que ha tenido un error de instalación, pero vamos a revisarlo. Library rpart. A ver, el party lo instaló bien. Sí funciona el rpart, ¿no? Al parecer al principio habían problemas para accesar al archivo en la ubicación, pero cuando corro el library sí funciona. Solamente me sale un warning, ¿correcto? Así que sí sale, ¿no? A ustedes les sale otra cosa, ¿no? A ver, ¿qué les sale? Me parece raro que en el comentario, el primer comentario que tengo sobre el party en el chat, el error menciona el party con P mayúscula. Revisen que le están escribiendo todo en minúscula. Ya, eso puede ser un error. En el segundo, el primero, el comentario de Castillo Peralta, me parece que estás escribiendo party con mayúscula porque te dice al final, perhaps you meant party en minúscula, ¿no? Creo que es un error de tipeo. Luego el comentario de Eduardo Polo dice, me sale esto, profesor. Ya, eso está bien porque está cargando, ¿no? Eso no es un error. En el caso de David Pérez sale, en mi caso sale esto, warning package R is in use. Eso quiere decir que el paquete ya lo estás utilizando, correcto, y ya está cargado, entonces no hay ningún problema, ¿no? Ya, creo que en todos los casos funciona. Ya revisé todos los comentarios, ¿no? Corrí el library rpart, pero no me sale ningún mensaje. Debería salir solamente la línea en rojo de rpart y eso es todo, no va a salir más, correcto. Si no sale un mensaje, mejor, porque no tienes warnings, no hay problema. Lo que pasa es que cuando, el comentario de Joana Rosario, el problema es que cuando tú defines el R, por default se crea una carpeta para descargar todo, correcto, que es la primera vez que tú lo creas, entonces automáticamente todo se va a descargar ahí. A veces puede aparentemente darte errores de acceso, pero revisa que al correr el library funcione, porque en mi caso me daba el tema del permiso restringido, pero al final sí pudo descargarlo. Así que creo que sí se puede. Simplemente corre el library rpart y verifica que funcione, porque sí deberías poder. Ya. Entonces ya tenemos esto. Seguimos. Vamos a hacer los procedimientos.
Si solamente le sale library pipe en rojo, está bien, sí es correcto. El comentario de Karina al final es correcto. Está bien que solamente salga en rojo. Ya. En el caso de Geraldine, profesor, cuando pongo library party me sale esto. Library, el comando es todo en minúscula. ¿Correcto? Todo en minúscula. Mantengan la redacción tal como la estoy haciendo, por favor. No me alteren mayúsculas o minúsculas, si no algo no va a funcionar. Library, todo está en minúscula. La única mayúscula que hay acá es la de rcommander, que ya terminamos de usarlo. Entonces, party, rpart, library, el install.package es todo en minúsculas. Eso puede generar errores. Bien, sigamos. Entonces, acá hay un primer ejemplo, y el primer ejemplo que justamente refiere a un modelo de clasificación está trabajado con el mismo ejercicio de la clase pasada, ¿ya? Es nuevamente esta base de datos de Iris que tiene esas variables que ya conocen. Justamente como fue explorado en el capítulo anterior, se construye ahora un modelo para que ustedes vean si es factible o no evaluar la segmentación en 3 categorías, ¿no? Más o menos ya sabemos cómo va a funcionar porque la exploración visual ya nos dio bastante información sobre este tema, pero igual se va a cotejar, ¿bien? Entonces, lo primero es, esto es un modelo supervisado, obviamente la target va a ser la especie. Especie es una variable categórica, así que estoy utilizando el paquete correcto porque es un paquete para target categórica, ¿bien? La primera parte del código es esta. Está en la sección 4.1, son las líneas que dicen, estoy haciendo zoom ahí, estas de acá, ¿bien? setSeed, IND, trainData y testData. Estas 4 líneas de acá, ¿ya? Voy a necesitar que las copien y las peguen al script. Las copian, van al R, las pegan en su script y ya saben que tienen que borrar el símbolo de mayor que está al inicio, ¿no? Porque eso solamente es un símbolo que se utiliza en la publicación para diferenciar el texto. Voy a ampliar un poco más mi ventana para que puedan ver de forma completa el código, ¿bien? Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Dar una leída breve a las 4 líneas. setSeed 1, 2, 3, 4. IND sample 2 en row iris. Replace igual a true. Probabilidad C 0.7, 0.3. Train data es iris. IND igual a 1. Test data es iris. IND igual a 2. Ok. Estimo que ya más de uno más o menos puede haber entendido a qué se refiere esto, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿Quién me puede decir? ¿Qué está haciendo este procedimiento sobre la base de datos Iris, que es la que estamos tomando como referencia en este caso? Está dividiendo la base de datos en train and test. Gracias, Jesús Taco, es correcto. Bien. Recuerden que dijimos que cuando la variable básicamente existe, la target, es un modelo supervisado. Entonces, no podemos trabajar con toda la data. Primero hay que quebrarla en 2 partes. Hay que quebrarla en base de datos de entrenamiento y base de datos de evaluación. Entonces, lo que está haciendo este código es justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Train data va a ser la base de datos de entrenamiento. Test data va a ser la base de datos de evaluación, ¿correcto? La línea que hace la división efectiva son estas 2 últimas. ¿Qué es lo que hacen? Toma la base de datos Iris, ¿correcto? Y este corchete es una forma de referenciar a qué componentes yo quiero extraer de la base de datos. Entonces me está diciendo, toma de la base de datos Iris aquellos que en las filas coinciden con tener IND con valor de 1. Y de aquí toma de la base de datos Iris aquellos que en las filas coincidan con el objeto IND en el valor de 2. Entonces, todo esto depende del objeto IND que está creado en la fila anterior. ¿Qué es IND? IND es un nuevo objeto que se está creando que utiliza esta función que es la función de muestreo. Esta función de muestreo o sample tiene estos argumentos. ¿Qué es lo que genera? Genera 2 valores diferentes. ¿Cuántos registros de estos posibles 2 valores? Tantos registros como número de filas tiene la base de datos Iris. O sea, va a crear 150 valores de unos o de 2, ¿correcto?
los va a reemplazar en el objeto nuevo. ¿Y con qué probabilidad va a crear cada uno de ellos? El 1 lo crea con una probabilidad de 70% y el 2 lo crea con una probabilidad de 30%. Entonces, este objeto IND es como si fuera un vector columna que solamente tiene unos y dos. ¿Y cómo es que funciona la extracción? Cruzo a iris con los unos y las filas que coinciden con los unos quedan en train data. Las filas de iris que coinciden con el objeto IND en valor de 2 quedan en test data. Entonces, todo esto me queda claro. ¿Para qué es la primera línea? La primera línea está, como dice el texto en inglés, fijando una semilla, ¿no? Ahí estamos haciendo referencia a simulación. ¿Recuerdan el concepto de lo que era la semilla en el generador de números aleatorios? La semilla era un valor que si ustedes lo fijaban y todos utilizaban la misma semilla, por más que estén trabajando con computadoras diferentes, la cadena de números aleatorios generados era la misma para todos. Entonces, al momento de fijar una semilla todo exactamente con el mismo valor, lo que estamos obteniendo es valores aleatorios con 70% de probabilidad de 1 y 30% de probabilidad de 2, pero todos generamos exactamente el mismo objeto. Para eso fijamos semilla. Para que tengamos los mismos resultados y podamos comparar con lo mismo que está dando el manual. Para eso es, ¿correcto? Entonces, este procedimiento será usado siempre que ustedes quieran hacer la primera parte, en el caso del trabajo con un modelo supervisado para un árbol, que será dividir en entrenamiento y en evaluación. ¿Bien? Sigamos con el texto. ¿Qué es lo que hace después? Acá lo siguiente es que carga party, pero ustedes ya lo han hecho. Así que nos saltamos a la línea siguiente, ¿correcto? La línea siguiente dice my formula, ¿correcto? My formula es species o especies en función de las otras 4 variables. Acá ustedes deben establecer en este objeto, que se va a llamar myFormula, una forma de relacionar a la target con las input, ¿correcto? Pues acá ustedes están diciendo que ustedes quieren estimar a la especie, siendo esta entonces la target, a partir de estas input. ¿Por qué crean este modelo de relacionamiento de variables en este objeto? Porque luego, dentro del paquete party, hay una función que se llama C-Tree, que lo que hace es, dado que ustedes le dan una fórmula en la cual identifiquen quién es la target y quiénes son las input a un árbol, tomando como referencia la data que ustedes indiquen. Entonces, ¿qué le están diciendo? Toma esta fórmula de acá, donde la target es la especie y las inputs son estas 4 de acá, y hazlo con la data de entrenamiento. Por eso es que data hace referencia solamente a train data, nada más. ¿Correcto? Y al final, ¿dónde se guarda ese árbol? Ese árbol se guarda aquí, en el objeto que se llama iris C-Tree. Iris C-Tree es el árbol ya construido. ¿Correcto? Hay una línea más de código, pero no la vamos a utilizar. ¿Correcto? ¿Por qué? Esta línea lo que está haciendo es haciendo una revisión preliminar de la clasificación. Está construyendo una tabla de cruce o de confundido en la cual va a verificar o validar, o en este caso comparar, los valores predichos del árbol, pero el problema es que está comparando los valores predichos con los valores reales de la base de datos de entrenamiento. Eso no me sirve para evaluar nivel de error, porque el nivel de error tiene que tomar la base de datos de evaluación. Es como un procedimiento de validación interna que se hace en el código, pero que en verdad no es necesario. Lo que necesitamos en verdad es construir el árbol y lo hacemos con este par de líneas, ¿ya? Entonces lleven estas 2 líneas de todo el código que está ahí. La de library no la llevan porque ya la deben haber hecho. Llevan la línea que empieza con myFormula. Llevan la línea que empieza con iris o iris C-Tree. Solamente esas 2 y las llevan al R y lo corren. ¿Bien? Lo pegan en el R y podemos ir corriendo todo lo que no hemos corrido, ¿no? En mi caso, lo último que corrí en mi consola fue el library de rPart. Entonces voy a sombrear todo esto, le voy a dar clic derecho y correr línea o seleccionar. En la consola solamente debe salir el código en rojo porque todavía no le estoy pidiendo que me muestre nada. Solamente estoy corriendo procedimiento. ¿El árbol ya lo generé? Sí, el árbol ya lo han generado. Todo esto lo han hecho para generar el árbol y el árbol está en este objeto.
El tema es que todavía no estoy explorando el objeto, por eso es que todavía no puedo visualizar el árbol. Pero lo siguiente que hagamos será explorarlo, ¿bien? Entonces, la visualización del árbol que me interesa revisar está un poco más adelante. Hay dos visualizaciones del árbol, ¿ya? La primera visualización está en la página siguiente, que es la página 34, en numeración impresa, ¿correcto? Te salió error inesperado in. Pero si revisamos el código, al menos las 6 últimas líneas, no hay ningún in. O sea, in solo no hay. Hay ind. Me parece raro el error que te sale. Revisa que hayas copiado enteras todas las líneas y que no se haya... Sí, se haya escapado. Sí, puede ser. Recuerden que cuando ustedes, gracias Jesús, recuerden que cuando ustedes copian de acá, ustedes copian el código, pero estos símbolos de acá, y se los dije en la clase pasada, son solamente indentadores de texto dentro del documento para que ustedes reconozcan qué cosa es código. Pero cuando lo llevan a R, este mayor y el espacio deben borrarlos. Entonces, cuando ustedes lleven código, tienen que hacerlo como yo. Yo los mayores que estaban al inicio nunca los he llevado, porque si no lo va a reconocer como parte de la sentencia y me va a arrojar ese error. A eso se refiere el error. Gracias, Jesús, por la contribución. Entonces, el árbol, como les decía, ya está. La primera forma de visualizarlo... No, solamente la última línea inconclusa, nada más que faltó. Para visualizar el árbol tienen esta primera opción de la página 34, que es el print, ¿ya? Pues solamente, por favor, este código, la línea que dice print de la página 34, sin el símbolo mayor, sin el espacio, solamente el print del EDC tree. Esto ya nos va a permitir visualizar, ¿correcto? Es la primera forma para poder visualizar el árbol. Lo copiamos, lo pegamos al script y corremos, ¿bien? Seleccionamos la línea y corremos. Entonces, al seleccionar la línea, clic derecho, correr línea o seleccionar, deberían visualizar el árbol, ¿correcto? Pero en su versión de consola. En la versión de consola, lo que deben ver es esto de acá, ¿correcto? Este texto de acá que dice árbol de inferencia condicional con 4 nodos terminales, ¿no? Variable de respuesta o target, la especie, variables input, las 4, número de observaciones, que es el tamaño de la base de datos de entrenamiento 112. Y acá me dan la anotación del árbol, que es la anotación textual, ¿correcto? Lo voy a explicar en el texto, porque en el texto, valga la redundancia, el texto o el tamaño de la letra está más grande, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que están viendo ustedes en su consola. Esto de acá, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se lee esto? A ver, no hay una leyenda, como sí lo hay en el otro paquete, pero la idea es esta. Si ustedes quieren interpretar el árbol siguiendo el texto, deben seguir el orden de los números, ¿no? Número 1, ¿qué quiere decir esto? Por un lado se dividió tamaño de pétalo menor o igual a 1.9 y por otro lado mayor a 1.9. Eso me da la primera división. ¿Cuál fue la siguiente división? El número 2, ¿correcto? El número 2 se desprende de la línea de arriba, que es tamaño de pétalo menor o igual a 1.9. El número 2 no tiene otra división, solamente dice pesos o weights igual a 40. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes vean que un número ya no tiene ninguna otra división con una regla, este número es una hoja, ¿correcto? Lo pueden reconocer también de otra forma. Las hojas en el código textual de consola tienen asteriscos. Como esto es un asterisco, esto quiere decir que este 2 es una hoja. ¿Qué sigue? 3. Después de que el pétalo es mayor en longitud a 1.9, la siguiente regla que divide es si el ancho del pétalo es menor o igual a 1.7 o si es mayor a 1.7. Si es menor o igual a 1.7, luego se vuelve a dividir dependiendo si la longitud del pétalo es menor o igual a 4.4 o si es mayor a 4.4. Si es menor o igual a 4.4, ya no se divide más y tienen otra hoja con 21 observaciones. Si es mayor a 4.4, ya no se divide más
y tienen otra hoja que tiene, en este caso, 19 observaciones, y en caso que en la comparación previa el ancho del pétalo hubiera sido mayor a 1.7, tendrían 32 datos en esa hoja, y también es una hoja final porque tiene asterisco, ¿no? Entonces es una forma de interpretar el árbol en consola, pero lo que más se usa es lo otro, lo que está abajo. Debajo de esta interpretación de la consola, tienen un comando que ya conocen, que lo han visto en la clase pasada, que es el comando plot, ¿correcto? En el comando plot, ustedes lo que van a hacer es graficar el árbol, ¿no? Lleven el comando plot de EDC3, lo llevamos en código, lo pegamos aquí en el script, seleccionamos y corremos, ¿bien? Seleccionamos y corremos. Ya no va a salir en la consola porque eso es un plot. El plot me arroja resultados siempre en el RGraphics. Entonces, en el RGraphics están viendo ustedes lo mismo que les leí en la consola, pero ahora a nivel gráfico. Salen las divisiones del árbol, división 1, división 2, división 3. Salen las hojas, pero como esta es una variable categórica, lo que me importa no es el valor promedio de la variable target. Me importa contar cuántos casos ocurren de la target en cada nodo. Esta target es una target no dicotómica, sino que tiene 3 valores. Entonces, el resultado debería darme 3 probabilidades. Y la que predomine es la que yo asigno a cada categoría. ¿Cómo le vería este árbol? Si la longitud de pétalo, en este caso de acá, es menor o igual a 1.9, el registro debería quedar clasificado en setosa. Sin embargo, si es mayor que 1.9, vengo por acá, y si además tiene un ancho de pétalo mayor a 1.7, lo clasificaría en la predominante, que es virgínica. Si tuviera un ancho de pétalo menor o igual a 1.7, luego vuelvo a revisar la longitud del pétalo. Si esta es menor o igual a 4.4, lo clasifico como versicolor. Si fuese mayor que 4.4, también lo clasifico como versicolor, porque es el grupo predominante, ¿correcto? Ahora, ¿dónde están, digamos que los niveles de ruido? ¿Correcto? Sí, tienen que correr el print EDC3, es correcto, tienen que correrlo. Aquí la clasificación es una sola categoría, 100%, acá también, pero acá hay ciertos niveles de ruido, acá más notorios y acá menos notorios. Acá, versicolor es predominante, pero por cerca de un 82%. Hay un cerca de casi 15, 16, 17, 18% virgínica. Esto puede arrojar errores en la clasificación. Lo mismo acá, aunque con menor probabilidad, porque el porcentaje de versicolor es bien chiquito, pero igual existe. Ahora, ¿qué más pueden notar? Que en la visualización del árbol, ustedes dentro del círculo, correcto, dentro del círculo, ustedes tienen una P, ¿no? Dice P menor igual, no menor, P menor a 0.001, en la siguiente división dice P menor a 0.001, en la siguiente dice P menor a 0.026, ¿correcto? Estos son los p-values de las divisiones, o sea, cuando hace una división no solamente la hace por la regla, sino que hace una evaluación estadística de la división. Como está haciendo una división estadística, una evaluación estadística de la división, hay una prueba de hipótesis detrás. Cuando cae básicamente a la región de rechazo, básicamente es que la división es significativa, ¿correcto? Como cae en la región de rechazo, es significativo. Entonces, nosotros sabemos por conocimientos estadísticos previos que si trabajamos con el alfa usual, que es de 5%, si el valor del p-value es menor a 5%, entonces yo estoy cayendo en región de rechazo y esa división es significativa. Cuando el p-value se vuelve mayor a 0.05, eso quiere decir que la división ya no es significativa. Entonces, la primera división, significativa. La segunda división, también significativa. La tercera división, también significativa. Yo no he podado este árbol, no le he dicho cuántas hojas tener. Si ustedes recuerdan el comando C3, en el comando C3 solamente le di un modelo y una base de datos. Y solamente me ha dado 4 hojas. ¿Por qué? Porque este paquete, que es el primero que estamos viendo, que es el party, tiene un criterio fijo interno, que lo que hace automáticamente es, solamente me muestra las divisiones que son estadísticamente significativas. Si no aparece una siguiente hoja, ¿por qué es? Porque la siguiente división, en caso de ocurrir, hubiera tenido un p-value que hubiera sido mayor que 0.05.
por lo tanto no era significativo. Esa es una particularidad que tiene este paquete, ¿correcto? Pues solamente me muestra las divisiones que estadísticas. Hay una segunda forma de visualizar, pero en verdad es más de lo mismo que está en el documento en la página siguiente. Si quieren pueden revisarla, pero si quieren la pueden correr, podrían llevar toda esta línea que dice plot EDC tree type simple, que está en la página 35, o si quieren solamente la ven desde acá. En verdad, si se dan cuenta, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia entre esta y esta es que acá les dan un detalle de un gráfico de barras y acá lo que les están dando es la información como un vector de probabilidades. No hay otra diferencia, ¿no? Vamos al chat. Con respecto a los comentarios, a ver, primero para Geraldine Castillo. Ah, genial. Debe haber sido porque no había corrido la línea de EDC tree probablemente. En el caso de Freddy, dice, no se puede encontrar la función ctree. La función ctree es una función del paquete party, ¿correcto? Nosotros estamos trabajando bajo la premisa, déjenme regresar a la consola, de que estamos jalando solamente ciertas líneas porque al inicio hemos hecho esto. Entonces, para que puedas utilizar el ctree sin error, primero tiene que estar corrido el library party. Quizás lo tengas en el código, pero no lo has corrido. Entonces, vuelve a correr el library party. Si no lo tienes, añádelo y córrelo. Y luego vuelve a correr esta línea y ya debería correr, ¿no? Estas dos, en verdad, porque ctree requiere la fórmula corrida. Bien, entonces esa es la visualización, ¿correcto? ¿Qué más? Ahora vamos a ver ya realmente los niveles de error, ¿correcto? Los niveles de error están en la segunda mitad de la página 35. Si van a la segunda mitad de la página 35, lo que ustedes tienen básicamente acá es ya una tabla donde puedo comparar el valor real de la especie contra el valor estimado del modelo, pero la diferencia con el comentario de arriba es que en esta tabla de acá tienen la base de elaboración sobre la base de datos de evaluación. Ya no están trabajando con la base de datos de prueba, de entrenamiento, ¿correcto? Entonces, del código de acá, la primera línea empieza con numeral, es un comentario, no la necesitan. Corren solamente estas dos líneas, ¿no? O sea, primero obviamente copíenlas al script de R y luego córrenlas, solamente este par de líneas. La que empieza con test pred y la que empieza con table, esas dos líneas, ¿bien? Las llevo a R, las pego. La segunda línea le debo borrar el símbolo de mayor, ¿correcto? Y les explico qué es lo que hacen estas líneas de código. A ver, testpred es un objeto. Todo aquello que no reconozcan con un nombre, que ven ustedes que está siempre como que a la izquierda de esta flecha compuesta, es un objeto. Eso es un objeto. Este objeto testpred está almacenando al resultado de esta función. La función dice predict. Predict es predecir, predecir o estimar. Predecir es utilizar un modelo tomando ciertas variables input para estimar el valor de la target. Eso es predecir. Entonces, ¿cómo se está prediciendo? Tomando EDC tree, que es el modelo del árbol, pero tomando como data a la data de evaluación. En otras palabras, estoy tomando a la sección de variables input de la base de datos de evaluación, las estoy metiendo en el modelo de árbol y estoy almacenando sus valores de target acá, en el objeto que se llama testpred. Entonces, estos son valores estimados para la data de evaluación de la target. Y luego, ¿qué es lo que hago? Genero una tabla, ¿correcto? En esta tabla voy a cruzar estos valores que están en fila, que son los estimados por el modelo de la target sobre la base de datos de evaluación, versus de la misma base de datos de evaluación el valor real de la especie. Entonces, en filas, modelo, en columnas, real. Ambos sobre la base de datos de evaluación. Si yo corro esto, obtengo en la consola esta tabla, ¿correcto? Esta misma tabla que aparece en el documento un poco más grande para poder verla acá, ¿no? Esta tablita de acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver,
Lo leo por columnas y prefiero empezar por ahí porque es lo real. ¿Qué quiere decir esto? Habían en total 10 registros de cetosa. Todos ellos, el modelo los clasificó como cetosa. Entonces, es una buena clasificación. Si leo la suma de toda esta columna, habían 12 registros de versicolor. Todos ellos, el modelo los clasificó como versicolor. Por lo tanto, es una buena clasificación. Si leo la última columna, habían en total 16 registros de virgínica. 14 de ellos fueron clasificados como virgínica. Sin embargo, hay 2 registros de virgínica que han sido clasificados como versicolor. Por lo tanto, esto es un error de clasificación del modelo. Si yo tuviera que calcular la tasa de error total del modelo, ¿cuánto sería? La tasa de error sería en total 2 dividido entre la suma de todos, es decir, de 10 más 12 más 2 más 14. ¿Correcto? Esta es la tasa de error. 2 entre 38. Ese sería el nivel de la tasa de error que me ofrece este modelo, ¿no? Pues en un caso, una variable target categórica, la tasa de error se calcula a partir de esta tabla de cruce. Pero recuerden que esta tabla de cruce se construye básicamente sobre la base de lo que es el uso del modelo, pero con la base de datos de evaluación. ¿Bien? Entonces, ahí termina este primer paquete. No hay más sobre el primero. Pasemos a ver rápidamente el segundo. A ver, acá para empezar trabajamos con una base de datos diferente, ¿no? Arriba trabajamos con Iris, porque Iris tenía una target categórica. Acá les hablan de otra base de datos, ¿ya? Les cuento brevemente para entender el trabajo con esta base de datos. La base de datos se llama BodyFat, el paquete del cual se obtiene se llama TH-Data, así que lo que está haciendo acá esta línea es jalar básicamente de este paquete, solamente la base de datos para poder trabajar, ¿correcto? La línea que dice dim BodyFat en verdad no es necesaria, solamente está viendo cuántos registros hay. El resultado del dim BodyFat le dice que hay 71 registros para 10 variables. El comando siguiente que dice attributes le dice cuáles son las variables. Las variables son todas estas de acá, ¿no? Tienen ustedes, por un lado, por ejemplo, la edad, que es la variable 1, que es age. Tienen también, por ejemplo, DexFat, que es un índice de gordura. Tienen waist circ, hip circ, elbow breadth, knee breadth, que son mediciones de circunferencia de cintura, de cadera, el ancho de rodillas y el ancho de los codos, ¿no? Que claramente hacen referencia a mediciones corporales que se han tomado un conjunto de individuos, ¿no? Entonces, es una base básicamente médica, prácticamente, a eso se refiere, ¿no? Y luego tienen mediciones que se obtienen usualmente a partir de un examen de sangre, que son la NTHRO3A, 3B, 3C y 4, ¿no? Entonces, obviamente es una base de datos médica de un conjunto de pacientes. ¿Y cuál es la idea? La idea básicamente es tratar de hacer un modelo de estimación para estimar a esta variable que es DexFat, ¿correcto? Para estimar básicamente a la variable que es la variable de DexFat, ¿correcto? Disculpen, tuve una pequeña interferencia. Estábamos en que les estaba explicando un poco el contexto de la base de datos, ¿no? La idea es básicamente de que vamos a trabajar con una base de datos médica en la cual tengo una combinación de variables, donde algunas variables pueden ser obtenidas con mediciones corporales, que se podrían hacer un paciente cuando va a una visita médica, pero otras variables, que son las últimas 4, se obtienen a partir de exámenes de laboratorio, ¿no? Donde el objetivo de esta base de datos es estimar este coeficiente de DexFat con precisión. Entonces, el objetivo es tratar de crear un modelo de estimación, donde la variable target va a ser la DexFat, ¿correcto? Y la variable básicamente de entrada
Normalmente yo podría tomar, si es una base de datos, a todas las variables input, porque eso ya lo conozco, ¿correcto? Pero teniendo el concepto de que yo puedo preguntarle la edad al paciente, yo puedo tomar mediciones corporales del paciente, pero tendría que esperar a un resultado de laboratorio y eso probablemente se dé en una próxima consulta, en una próxima cita. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es generar un modelo de estimación en el cual no dependa de estas últimas 4. Por eso es que más adelante, y vamos a la parte ya de construcción del modelo, lo analizamos en la hoja y luego lo corremos todo porque en verdad es parecido, ¿ya? Por eso es que en la parte de código, cuando ustedes van a la línea que se llama nuevamente mi fórmula o my formula, ustedes ven que el modelo de estimación tiene como target a DexFat, que es una variable numérica, pero vean a las input, solamente son 5. O sea, estoy emitiendo 4 inputs, ¿por qué? Porque mi objetivo nuevamente es darle una estimación del DexFat al paciente en la primera consulta que tiene con el médico y no esperar que venga una segunda consulta para tener el resultado del examen de laboratorio y poder calculárselo, ¿no? Esto sería viable solamente si el modelo resulta ser lo suficientemente confiable. Si no, tendré que esperar al examen de laboratorio para estimarlo. Esa es la idea, ¿correcto? Por eso es que solamente participan 5 variables y no las otras 9, ¿no? 9 en total. El código que está acá es parecido al de arriba. Vamos a revisarlo rápidamente. setSeed fija un aleatorio. Esta línea de acá es idéntica a la de arriba, solamente que ahora está trabajando sobre esta data que se llama body fat. Divide en 70 y en 30%. A entrenamiento y a evaluación. Esta línea es un comentario. Se está cargando acá la librería rpart. Esta línea myFormula carga la fórmula que van a usar. Y el árbol se genera acá, ¿correcto? En la penúltima línea. A ver, ¿el árbol qué considera? Utiliza esta función que se llama rpart, que tiene el mismo nombre de la librería, del paquete. Tiene el mismo nombre que el paquete, la función, ¿correcto? ¿Cuáles son los argumentos? MyFormula, que es la fórmula que tiene la relación de la target con las inputs que voy a tomar. Tienen que indicar qué base de datos se va a utilizar, que en este caso es la base de datos de entrenamiento. Y luego tiene un parámetro de finalización por default que se llama parámetro de control, ¿correcto? El parámetro de control considera acá un parámetro inicial de 10 para hacer el corte en el árbol. El min split lo podrían buscar ustedes dentro del argumento de la función rpart, ¿correcto? El min split, déjenme revisarlo ahorita, hacía referencia, me parece, que a la cantidad de registros que deberían estar considerados cuando mínimo en una división para poder conformar básicamente una hoja del árbol, ¿ya? Pero igual déjenme cotejarlo acá para estar seguros. Bien, cuando ustedes quieran documentación de R, solamente buscan en Google, nada más, ahí está todo. He buscado rpart, rprogram y me ha arrojado esto. Y acá me dan los argumentos de la función, ¿no? Vamos a ver si referimos a lo mismo. Rpart es correcto. El parámetro era el parámetro de control. Acá está el parámetro de control. Y acá dice, hay una lista de opciones que el control puede detallar. Acá, ¿no? Rpart control. Si entramos acá, parámetro de min split. Es el número mínimo de observaciones que deben existir en un nodo para que se pueda dividir. Era ligeramente distinto a lo que decía, ¿ven? ¿Qué es el min split? Eso quiere decir que para que ustedes puedan dividir un nodo en más nodos, al menos debe tener 10 registros. Si ustedes, por ejemplo, llegan a tener un nodo que tiene 9 registros, ese ya va a ser una hoja final y no se va a poder dividir. Ese es el criterio de corte que está tomando el código ahorita en el planteamiento default. ¿Bien? La última línea no es necesaria, solamente evalúa los componentes del modelo. Así que lo importante es esta parte de acá. Les voy a decir qué líneas llevar a R, ¿correcto? Vamos arriba primero. Lo primero es que lleven esta línea, ¿correcto? Por favor, síganme ahí, no se vayan a perder. Lo primero es esta línea que dice data. Data, body fat, package, th data. Esta es la primera línea que tienen que llevar. La copiamos, ¿bien? La llevamos acá al R. Esa es la primera línea. Luego, regresamos al documento, vamos a la parte del código final, sombreamos desde setSeed hasta min split 10. La última línea, omítanla, ¿correcto? Desde setSeed hasta min split 10. Copian, pegan, todos los mayores los van a borrar.
Borran los mayores, borran los mayores, borran los mayores. La línea de comentarios que empieza con numeral, si quieren, la pueden borrar completa. El library rpart pueden borrarlo también si es que no lo han corrido arriba. Yo lo corrí arriba, por eso lo voy a omitir. Pero si ustedes no lo han corrido, déjenlo ahí, porque lo van a necesitar. ¿Bien? MyFormula, igual, el símbolo de mayor del inicio lo borran. La línea que empieza con bodyfat rpart también le borran el mayor del inicio. Ahora, ¿qué significa este símbolo de más? La línea que empieza con el más. El más es un símbolo dentro de la publicación con la que están trabajando que indica que la línea ha sido lo insuficientemente larga como para permitir que yo coloque en una sola línea todo. Entonces, el más es un quiebre de línea. ¿Qué quiere decir esto? Van a posicionarse en la C de control y van a dar backspace. Van a borrar el espacio, van a borrar el símbolo de más y van a borrar una vez más para encajar el control después de la coma de la fila anterior. O sea, es una línea larga que se ha cortado en dos. ¿Correcto? Luego, corran todo. Si está bien hecho y no se han equivocado, todo debe salir en rojo. Sin errores. Si se han equivocado en algo, acá les sale un error. Vean, debe salir así, todo el código en rojo. Todavía, al igual que arriba, no debe mostrar nada. No debe mostrar nada todavía. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo visualizar el árbol. ¿Dónde está el árbol? El árbol está acá, en bodyfat rpart. ¿Correcto? ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a graficar el árbol, ¿correcto? El árbol lo graficamos de dos formas también. Con el comando print, en verdad esto es parecido a lo de arriba. El comando print, este no lo voy a correr, solamente se lo voy a mostrar en el documento. El comando print les da la visión impresa que saldría en la consola, ¿no? Y la leyenda de la interpretación la tienen acá. ¿Cuál es el número de nodo? ¿Correcto? La división que tomó de acuerdo al criterio, el número de datos, y acá lo que les da es que como este es un modelo de scoring, les da la desviación estándar y el score calculado para cada nodo final. Los nodos finales se caracterizan por tener asteriscos. Me interesa ver más la visualización gráfica. ¿Cómo ploteo? Eso sí lo vamos a correr. El ploteo está en la página 38. Tienen que correr estas dos líneas, las dos, no solamente una, porque si no va a salir el gráfico en blanco. La primera línea plotea las divisiones como un diagrama de líneas. La segunda línea agrega las reglas al árbol. ¿Correcto? Tienen que correr las dos. Entonces copien la que dice plot bodyfat rpart y copien también la que dice text bodyfat rpart. Las copiamos, pegamos y luego al correr estas dos ya deben ser capaces de poder visualizar el árbol. ¿Bien? Entonces ustedes corren y lo que deben tener luego de correr es la visualización gráfica de cómo se clasifica el árbol, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primera regla, si es que la circunferencia básicamente de la cintura es menor a 88.4 o no. Luego por acá divide por la circunferencia de la cadera y luego divide por la edad. Para este lado otra vez por la circunferencia de la cintura y luego otra vez por la de la cadera. Por acá otra vez por la circunferencia de la cintura y luego por la circunferencia de la cadera. Total de conjuntos al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Correcto? Si no te salen los valores es porque no estás corriendo la línea que dice text. Tienes que correr la línea que dice text. Le estás omitiendo. Si yo, por ejemplo, cierro el rgraphics y solamente corro la primera, me sale así. Líneas en blanco. Pero cuando ustedes corren la otra línea, que es la de text, ya se agrega el texto al diagrama. ¿Correcto? Bien. Para cerrar, vamos otra vez al documento. Aquí al final les explican una forma para poder, al final de todo esto, medir un poco los niveles de error, ¿correcto? Pero previamente hace una poda del árbol, ¿correcto? El comando para hacer la poda, para cortar y encontrar este punto mínimo del error, es este comando de acá, que está en la página 39. Entonces lo vamos a necesitar, ¿ya? Vamos a correr estas 4 líneas de código de la página 39. Ahora sí son necesarias todas. Página 39, copiamos esto.
lo llevamos al R, pegamos, vamos a borrar los símbolos de mayor, y vamos a agregar una línea más. Son 4 más una más. La última línea está un poquito más abajo. Es otra vez plot y text, ¿no? Lo mismo que había hecho antes, solamente que ahora voy a graficar el árbol que está podado, el nuevo árbol, el árbol que en teoría ya es óptimo de acuerdo a los errores, ¿ya? Entonces, en la misma página que estábamos copiando, que era la 39, donde hemos copiado estas 4 primeras líneas, vayan un poco más debajo donde ven ustedes la impresión de lo que es el árbol en la vista de consola y van a encontrar antes, obviamente, del árbol gráfico, este par de líneas de código. Otra vez el plot y otra vez el text. Cópienlos también. Entonces, este código está hecho para optimizar el corte, el punto de corte del error mínimo. Si corremos todo este código, el resultado en la ventana de consola nos va a arrojar, como hemos corrido el print, la versión impresa del árbol, ¿correcto? Como código, como nomenclatura de árbol impreso. Pero como también hemos corrido esto último, ahora le estamos pidiendo que plotee e imprime el texto de este nuevo árbol podado que se llama bodyfat, pero prune. Prune es poda. Esto quiere decir que este es el árbol podado. Nuestro gráfico nos da un nuevo diagrama en el cual, si son observadores, notarán que ahora hay una hoja menos, ¿no? Antes me parece que habían 8 hojas, ahora solamente hay 7 hojas. Este es el árbol podado. Lo que este código hace es determinar el punto de corte en el cual se minimiza el error, ¿correcto? Y luego lo que hace es calcular el valor de corte del árbol y utiliza este comando que se llama prune o poda para poder cortar el árbol anterior, que se llamaba bodyfat rpart, en este punto de corte. Resultado, un árbol que está optimizando el nivel de error, ¿correcto? Ahora, nos falta ver las tasas de error, porque arriba las veíamos como una tabla de cruce, pero acá yo no podría hacer lo mismo porque la variable target es continua. Entonces yo no puedo crear una tabla de cruce para una variable target continua. ¿Qué tendría que comparar? Tendría que ser algo parecido a lo de arriba, comparando la variable target en la base de datos de evaluación en su valor real, pero debería compararlo contra el predict de la variable target, pero basada en las inputs de la base de datos de evaluación. Entonces, voy a comparar dos variables continuas. ¿Qué tipo de nivel de medición de error tengo? Tengo, si yo quiero cruzar esos dos, que son ejes continuos, un diagrama de dispersión. Y eso está en la última página de esta parte, que es justamente esta parte de acá, que está al inicio de la página 40. Este código lo que hace es, crean el objeto dexfatpred, que es el valor de la predicción de la target, pero tomando como base de datos a la base de datos de evaluación, y luego hace un ploteo de este mismo valor versus el valor real de la variable obtenida, pero ahora de la base de datos de evaluación también. Entonces, el resultado es esto, un diagrama de dispersión, ¿no? Lo único que se agrega al diagrama de dispersión es esta diagonal, que es esta última línea que dice upline, que lo que hace es agregar una diagonal con pendiente 1, porque en teoría los valores de estimación correcta deberían estar sobre la línea. Y aquellos puntos que no estén en la línea es porque se equivocan un poco, ligeramente, en la predicción de la variable continua, ¿no? Obviamente yo no voy a esperar que todos los puntos caigan en la línea porque sería una predicción perfecta, cosa que para una variable numérica es bastante complicada, ¿correcto? Entonces, el gráfico me da una idea. Básicamente, ¿qué es lo que voy a buscar acá? Si la nube de puntos se aproxima a la recta, eso quiere decir que la estimación es buena, ¿correcto? Porque en teoría sería el equivalente a decir que yo puedo estimar un comportamiento lineal en el diagrama de dispersión que me indica relación, pero en este caso lo que estoy relacionando son esas dos variables, ¿correcto? Si ustedes quisieran llegar a una medición cuantitativa, también se puede hacer, pero hay que calcular la correlación. Digamos que la correlación es el mejor indicador numérico para entender más o menos el nivel de aciertos que tendría este gráfico, ¿no? Para terminar, vamos a llevar este código. Llevamos todo el código de acá. De la página 40, desde el dexfat hasta el upline. Son 5 líneas. Las llevamos al R, las pegamos después de lo anterior.
que ya debe estar corrido, y hacen lo mismo de siempre. El símbolo de mayor lo borran, el símbolo de mayor lo borran. Cuando ven un más, también ya saben qué hacer, ¿no? El más significa que tengo que borrar y llevar la línea a encajarla con la anterior. Y al final, en el upline, el símbolo de mayor lo borran. ¿Bien? Resultado, tengo este diagrama. Nuevamente, este diagrama es un diagrama gráfico de la relación. Podría llevarme a conclusiones cualitativas. Si yo quiero una relación cuantitativa, lo que hago es calcular la correlación. El comando para calcular la correlación en el R se llama CORR, C-O-R-R. Van a ingresar qué variables quieren cotejar. ¿Quiénes serían? Por un lado, tengo este objeto que tiene los valores estimados por el modelo, que se llama DEXFATPRED. Y por otro lado, voy a compararlo contra esto, el DEXFAT, pero que viene de esta base de datos, ¿no? Que es la base de datos de test. Entonces voy a utilizar el formato que utilizamos la clase pasada cuando yo quiero mencionar una variable que está contenida en una base de datos. ¿Cuál es ese formato? Primero coloco bodyfat.test para indicar que de esta base de datos voy a sacar información. Le agrego el símbolo de dólar, que quiere decir que voy a buscar algo dentro de la base de datos, y a continuación coloco el nombre de la variable que se llama DEXFAT. Cierro paréntesis y este resultado corrido debería salir en la ventana de consola. Creo que es con una sola R. Quítenle una R, solamente una. Lo corro, es solamente con una sola R, y el resultado me está diciendo que el nivel de correlación o de relacionamiento en las variables es de 89.09. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de error sería el complemento de eso con respecto a 1. Pues si ustedes quieren cuantificar una tasa de error para este tipo de modelos, el indicador más cercano de la tasa de error sería 1 menos el valor de la correlación, lo que le falta para tener una correlación perfecta. Entonces, en este caso yo diría que 90% de las veces, 89.09% de las veces, la variable tiene relación entre el valor real y el estimado. Por lo tanto, en cerca de 11% de las veces habría un cierto error de estimación porque el relacionamiento de las variables no se cumpliría. ¿Correcto? No solamente es agregar este código de core porque no está en el texto, porque es como cuantificar. Siempre es importante tener un resultado cuantificado. Entonces, este valor de la correlación me permite hallar una aproximación de cuantificación para el caso de este escenario. No tengo otra alternativa porque la tabla confundida nuevamente no es una opción porque la variable es continua. ¿Correcto? Entonces, con esto ya tenemos dos paquetes cubiertos, ¿no? Uno que voy a utilizar cuando quiero un árbol con variable categórica, sea dicotómica o sea de varias categorías, porque justamente el ejemplo fue con 3 categorías. Y por el otro lado, este otro árbol, que es el que voy a utilizar cuando yo tengo una target continua, incluyendo el último código que me permite, al igual que el de arriba, poder tener una idea aproximada de las tasas de error. ¿Correcto? Entonces, me he pasado un poquito la hora, 4 minutos. Hasta ahí nos quedaríamos por hoy. Con eso ya cerramos el tema de árbol. La siguiente sesión es el lunes. Nos toca ver ya el siguiente modelo, que es el modelo de clustering. ¿Correcto? Entonces, continuamos el día lunes. Tengan buenas noches, buen fin de semana también. Descansen. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego, profesor. profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias.